Pasea contigo, hermano caminante. Acércate al fuego sagrado, donde las historias cobran vida y los corazones encuentran sosiego. En este momento de quietud, cuando el mundo se detiene para escuchar, te invito a cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía en este viaje hacia las profundidades del corazón humano. Respira hondo, amado oyente, y deja que estas palabras se asienten en tu espíritu como el rocío matutino sobre la hierba sedienta. Hoy compartiremos una historia que nace del polvo de la tierra y se eleva hasta tocar los cielos. Una historia que habla de transformación, de quebrantamiento y de la misteriosa obra del Creador en el alma humana. La vasija quebrada que se hizo tesoro. ¿No podré yo hacer de vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:6. En los días cuando Israel vivía bajo el yugo de Babilonia, cuando las lágrimas se mezclaban con el polvo del destierro y los corazones gemían por la tierra prometida, había en las afueras de Jerusalén un pequeño taller de alfarería. El lugar parecía olvidado por Dios y por los hombres, con sus paredes de adobe resquebrajadas y su techo que dejaba filtrar los rayos del sol como flechas doradas que atravesaban la penumbra. Allí trabajaba Natán, un hombre de 30 años, cuyas manos llevaban las cicatrices de 1000 vasijas rotas. Era conocido en todo el barrio como el alfarero loco, pues tenía la manía de hablar solo mientras daba forma al barro, susurrando oraciones que nadie entendía y creando piezas que nadie compraba. Su taller estaba lleno de vasijas imperfectas, algunas con grietas, otras torcidas, muchas simplemente raras para el gusto de los compradores. La gente del pueblo murmuraba: «Ese Natán está chiflado. ¿Para qué sirve un alfarero que no sabe hacer vasijas normales?» Los comerciantes ya no le traían encargos, y las pocas monedas que ganaba apenas le alcanzaban para comprar el pan duro del día. Su mujer, Miriam, había perdido la paciencia hace meses. «Natán», le gritaba cada mañana, «mira a tu hermano Elías. Él sí sabe hacer vasijas que se venden, vasijas bonitas y perfectas. ¿Por qué no puedes ser como él?» Pero Natán no podía ser como Elías. Cada vez que intentaba crear una vasija perfecta, algo dentro de él se rebelaba. Sus manos parecían tener voluntad propia y terminaba creando formas extrañas, asimétricas, con texturas rugosas que otros consideraban defectos, pero que a él le parecían hermosas. Era como si el barro le hablara, le pidiera ser moldeado de manera diferente, de manera única. Una tarde especialmente dura, después de que el último cliente potencial saliera de su taller, negando con la cabeza y murmurando algo sobre vasijas inservibles, Natán se sentó en su banqueta de trabajo y dejó caer la cabeza entre las manos. El barro fresco que tenía entre los dedos se deslizó lentamente, creando pequeños surcos sobre sus palmas callosas. «Dios mío», murmuró, «¿qué está mal conmigo? ¿Por qué no puedo hacer las cosas como los demás esperan? ¿Por qué mis manos crean solo rarezas?» El silencio del taller le respondió con el eco de su propia desesperación. Las vasijas imperfectas que lo rodeaban parecían mirarlo con reproche, como si fueran testimonio de su fracaso. El olor a barro húmedo se mezclaba con el amargo sabor de la derrota en su boca. Fue entonces cuando escuchó pasos lentos acercándose a su taller. Levantó la mirada y vio a un anciano que nunca antes había visto en el barrio. Tenía la barba blanca como la nieve del Hermón, pero sus ojos brillaban con la vivacidad de un joven. Vestía una túnica sencilla, del color de la tierra, y caminaba apoyándose en un bastón de madera pulida por el uso. «Shalom, alfarero», dijo el anciano con una voz que sonaba como el murmullo de un arroyo. «He venido desde muy lejos para ver tu trabajo».
Natán se incorporó rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. Disculpe, señor, pero creo que se ha equivocado. Aquí no hay nada que valga la pena ver. Soy solo un alfarero fracasado. El anciano sonrió y sus ojos se arrugaron como pergamino antiguo. ¿Fracasado? Permíteme juzgar eso por mí mismo. Se acercó lentamente a una de las estanterías donde Natán guardaba sus desechos, esas piezas que no había tenido valor de destruir, pero tampoco de mostrar. Tomó entre sus manos una vasija pequeña, de forma irregular, con una grieta que la atravesaba de lado a lado. La giró lentamente, observándola con atención, como si estuviera leyendo un pergamino sagrado. «Esta grieta», dijo finalmente, «¿sabes lo que me recuerda?» Natán negó con la cabeza, confundido. «Me recuerda las grietas del templo cuando Salomón lo dedicó al Señor. ¿Recuerdas esa historia, joven alfarero? El rey había construido el templo más hermoso que ojos humanos hubieran contemplado jamás. Todo era perfecto: el oro, la plata, las maderas preciosas, las piedras preciosas. Pero cuando llegó el momento de la dedicación, ¿sabes qué pasó?» El anciano hizo una pausa, esperando la respuesta que no llegó. La gloria del Señor llenó el templo de tal manera que las columnas se agrietaron por la presión divina. Los sacerdotes no podían ni siquiera mantenerse en pie, y esas grietas, hijo mío, no fueron señal de imperfección, sino de que algo más grande de lo que el templo podía contener había decidido habitarlo. Natán sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Pero, señor, esta es solo una vasija rota. No tiene nada que ver con el templo». El anciano depositó suavemente la vasija sobre la mesa de trabajo. «¿No? Dime una cosa, Natán. Cuando creas estas piezas, ¿qué sientes en tu interior?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca qué sentía al crear. Solo le habían dicho lo que estaba mal con sus creaciones. Siento como si algo más grande que yo estuviera trabajando a través de mis manos. Como si el barro me dijera cómo quiere ser moldeado, no como yo creo que debería ser moldeado. «¡Ajá!», exclamó el anciano, y sus ojos brillaron como estrellas. «Exactamente. ¿Y crees que esa voz que escuchas viene de ti mismo?» Natán reflexionó por un momento. No lo creo. Es algo diferente, algo más profundo». El anciano se acercó más y puso una mano cálida sobre el hombro del joven alfarero. «Hijo mío, permíteme contarte algo que aprendí hace muchos años, cuando yo también era un artesano confundido y rechazado por mis contemporáneos». Se sentó en un taburete cercano, invitando a Natán a hacer lo mismo. El taller parecía haberse llenado de una paz extraña, como si el tiempo se hubiera ralentizado. «Había una vez un hombre llamado Jeremías», comenzó el anciano. «Era profeta del Señor, pero la gente lo odiaba porque sus palabras no eran las que querían escuchar. Un día Dios le dijo: «Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras». Jeremías obedeció y fue al taller de un artesano muy parecido a ti. Natán se inclinó hacia adelante, intrigado. El alfarero estaba trabajando una vasija en su torno, pero la vasija se echó a perder en sus manos. ¿Sabes lo que hizo entonces? ¿La tiró? No, hijo mío, la rehizo. La convirtió en otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y entonces Dios le habló a Jeremías: «¿No podré yo hacer de vosotros como hace este alfarero?» Le estaba mostrando que Él es el verdadero alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. El anciano hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Natán. «Pero aquí está el secreto que pocos entienden. Dios no nos moldea según lo que los demás esperan de nosotros. Nos moldea según su propósito único para cada uno. Algunas vasijas están destinadas a contener agua, otras aceite, otras perfume. Algunas están hechas para ser vistas, otras para ser usadas en la oscuridad del servicio oculto. Pero las mías están todas rotas», protestó Natán. El anciano sonrió con ternura. «¿Lo están?
¿O simplemente tienen aberturas por donde la luz puede entrar y salir? La pregunta flotó en el aire como incienso. Natán miró a su alrededor, viendo sus creaciones con ojos nuevos. Grietas o ventanas, imperfecciones o diseños únicos. Permíteme mostrarte algo, dijo el anciano, levantándose y dirigiéndose hacia el rincón más oscuro del taller. Allí tomó una vasija que Natán había creado meses atrás y la había escondido por vergüenza. Era pequeña, con múltiples grietas que formaban un patrón extraño, como rayos de sol. ¿Tienes una lámpara de aceite?, preguntó. Natán asintió y trajo la pequeña lámpara que usaba para trabajar en las tardes. El anciano la encendió y la colocó cuidadosamente dentro de la vasija agrietada. Lo que sucedió entonces quitó el aliento a Natán. La luz se filtró a través de cada grieta, creando patrones hermosísimos en las paredes del taller. Era como si la vasija se hubiera transformado en una estrella, proyectando rayos dorados que danzaban sobre las paredes de adobe. ¿Ves ahora?, susurró el anciano. Esta vasija no puede contener agua como las otras, pero puede hacer algo que ninguna vasija perfecta puede hacer. Puede convertir la luz en belleza, puede tomar algo común como el fuego y transformarlo en magia. Los ojos de Natán se llenaron de lágrimas. Nunca lo había visto así. Por supuesto que no, dijo el anciano con comprensión, porque has estado escuchando las voces del mundo en lugar de la voz del alfarero verdadero. Las grietas que ves como defectos, él las ve como posibilidades. Las irregularidades que otros consideran feas, él las considera únicas. Pero nadie compra mis vasijas, murmuró Natán. Mi mujer está harta, los vecinos se burlan, no tengo dinero. El anciano asintió gravemente. Sí, esa es la parte más difícil, ¿verdad? Mantenerse fiel a lo que sabes que es verdadero cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. Es ahí donde se separan los verdaderos artesanos de Dios, de los que simplemente buscan aprobación humana. Se acercó más a Natán y bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto sagrado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un alfarero común y un alfarero de Dios? El común moldea el barro para satisfacer las expectativas de los hombres. El de Dios permite que el Espíritu Santo moldee a través de él, sin importar lo que los demás piensen. Pero, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? El anciano sonrió. Esa es la pregunta que todo discípulo debe enfrentar, Natán. Y la respuesta no es fácil de escuchar. Debes confiar en que el mismo Dios, que te dio ese don, también proveerá para tus necesidades. Pero, y aquí su voz se volvió más firme, también debes estar dispuesto a pagar el precio del llamado. ¿Qué precio? El precio de ser incomprendido, el precio de la soledad, el precio del rechazo, el precio de caminar por un sendero que pocos están dispuestos a caminar. El anciano hizo una pausa. Pero también el precio de la transformación, hijo. No solo la transformación del barro en tus manos, sino la transformación de tu propia alma. Natán se quedó en silencio por un largo momento. Podía escuchar su corazón latiendo con fuerza, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Cómo sé si realmente es Dios quien está obrando a través de mí, o si simplemente soy un mal alfarero que se engaña a sí mismo? La pregunta salió desde lo más profundo de sus dudas, desde ese lugar oscuro donde había guardado todos sus miedos. El anciano se quedó pensativo por un momento. Esa, hijo mío, es la pregunta correcta, y tiene una respuesta muy práctica. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por el taller, tocando las diferentes piezas. Un don verdadero de Dios siempre produce 3 frutos. Primero, paz interior, incluso en medio de la incomprensión exterior. Segundo, un deseo profundo de glorificar a Dios, no a ti mismo. Y tercero, se detuvo frente a una vasija particularmente extraña,
Un impacto transformador en los corazones de aquellos que están preparados para recibirlo. No entiendo el tercer punto, admitió Natán. Paciencia, joven alfarero. Lo entenderás pronto. El anciano regresó a su asiento. Pero primero debes tomar una decisión. ¿Continuarás intentando ser como tu hermano Elías, creando vasijas perfectas que satisfacen las expectativas humanas? ¿O te atreverás a confiar en que Dios tiene un propósito único para tus manos? Natán sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio. A un lado estaba la seguridad de la conformidad, del éxito comercial, de la aprobación social. Al otro lado estaba lo desconocido. Si elijo confiar en Dios, ¿qué pasará conmigo, con mi familia? No lo sé, respondió el anciano honestamente. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, pero sí te puedo asegurar esto. Si permaneces fiel a tu llamado, Dios permanecerá fiel a ti. Puede que no sea de la manera que esperas, pero será de la manera perfecta para su propósito. El sol comenzaba a ponerse, y los últimos rayos dorados entraban oblicuamente por las ventanas del taller. La vasija con grietas seguía proyectando patrones de luz en las paredes, como si fuera un recordatorio constante de la conversación. «Hay algo más que debo contarte», dijo el anciano, y su voz adquirió un tono más solemne. El camino que te estoy invitando a tomar no es solo sobre crear vasijas diferentes, es sobre permitir que Dios te transforme a ti mismo en una vasija diferente. ¿Y qué quieres decir? Me refiero a que, para ser verdaderamente usado por Dios, uno debe estar dispuesto a ser quebrantado por Él. Las grietas en tus vasijas no son casualidad, Natán. Son un reflejo de las grietas que Dios está permitiendo en tu propia vida. Natán sintió un nudo en el estómago. ¿Te refieres al rechazo, a la pobreza, a la incomprensión? Me refiero a todo eso y más. Me refiero a la muerte del orgullo, de la necesidad de aprobación, del deseo de controlar tu destino. Me refiero a aprender a encontrar tu identidad, no en lo que produces, sino en quién eres en los ojos de Dios. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Natán podía escuchar el eco resonando en las profundidades de su alma. «Suena aterrador», admitió. «Por supuesto que sí», respondió el anciano con comprensión. «Todo nacimiento es aterrador, hijo mío. Y eso es lo que está pasando aquí. Estás a punto de nacer de nuevo, como artesano, como hombre, como hijo de Dios». Se levantó nuevamente y se acercó al torno de alfarero que estaba en el centro del taller. Pasó sus manos arrugadas sobre la superficie lisa de la rueda. ¿Sabes lo que significa realmente ser alfarero, Natán? No significa solo dar forma al barro. Significa entender que tú mismo eres barro en las manos del alfarero maestro. Significa rendirse al proceso, confiar en las manos que te moldean, incluso cuando el proceso duele. ¿Y si me equivoco? ¿Y si todo esto es solo mi imaginación? El anciano sonrió con ternura infinita. Entonces habrás vivido una vida de fe en lugar de una vida de miedo. Y eso, hijo mío, nunca es un error. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados. Miriam, la esposa de Natán, apareció en la entrada del taller con expresión preocupada. «Natán, ya es tarde y...» «Oh, disculpe, señor, no sabía que tenía visita». El anciano se inclinó cortésmente. «No se preocupe, señora. Solo he venido a admirar el magnífico trabajo de su esposo». Miriam miró confundida las vasijas imperfectas que lo rodeaban, luego a Natán, luego al anciano. «¿Magnífico? Pero si me disculpan», dijo el anciano dirigiéndose hacia la salida. «Debo partir antes de que oscurezca completamente, pero volveré pronto, Natán, muy pronto». «Espere», gritó Natán, corriendo tras él. «Ni siquiera me ha dicho su nombre». El anciano se detuvo en el umbral y se volvió. Sus ojos brillaron con una luz que no parecía completamente humana. «Mi nombre no es importante, hijo, pero si necesitas llamarme de alguna manera, llámame amigo».
Hizo una pausa. Y recuerda, las grietas dejan entrar la luz. Y con eso desapareció en la creciente oscuridad de la noche, dejando a Natán parado en la entrada de su taller con 1000 preguntas en la mente y un corazón que latía con una esperanza que no había sentido en años. Miriam se acercó a él. ¿Quién era ese hombre extraño, Natán? No lo sé, murmuró él, todavía mirando hacia donde había desaparecido el anciano. Pero creo que era exactamente quien necesitaba encontrar. Esa noche, Natán no durmió. Se quedó en su taller, contemplando sus creaciones con ojos completamente nuevos. Cada grieta era una historia, cada imperfección era una posibilidad. Tomó una de sus vasijas más defectuosas y la sostuvo contra la luz de la luna que entraba por la ventana. Los rayos plateados se filtraron a través de las grietas, creando patrones etéreos en sus manos. Las grietas dejan entrar la luz, murmuró, repitiendo las palabras del anciano. Al día siguiente, algo había cambiado en Natán. No podía explicar qué exactamente, pero se sentía diferente, más centrado, más en paz. Cuando se sentó en su torno y tomó el barro en sus manos, no luchó contra los impulsos que sentía, lo siguió. Sus manos se movieron con una fluidez que nunca había experimentado antes. El barro parecía responder no solo a sus dedos, sino a algo más profundo, algo que fluía a través de él como un río subterráneo. No estaba creando una vasija para vender. Estaba permitiendo que algo sagrado tomara forma. Cuando terminó, horas más tarde, se quedó contemplando lo que había creado. Era una vasija mediana, de forma orgánica, con patrones de líneas que parecían fluir como agua. Tenía grietas deliberadas que formaban un diseño complejo, como si fuera un mapa de constelaciones. Miriam entró al taller para traerle el almuerzo y se detuvo en seco al ver la pieza. «Natán, esto es raro, lo sé», dijo él preparándose para las críticas habituales. «No», dijo ella suavemente, acercándose más. «Es hermoso, es diferente a todo lo que has hecho antes». Natán la miró sorprendido. «¿De verdad?» «Sí, es como si tuviera vida propia». Durante los siguientes días, Natán continuó trabajando con esta nueva libertad. Cada pieza que creaba era única, imperfecta, según los estándares convencionales, pero hermosa de una manera inexplicable. Y algo más estaba sucediendo. La gente había comenzado a detenerse frente a su taller. No venían a comprar, simplemente se quedaban parados, mirando a través de la ventana, contemplando las extrañas creaciones que se acumulaban en sus estanterías. Algunos entraban, tocaban las piezas con reverencia y salían sin decir palabra, pero con expresiones transformadas. Una tarde, una mujer joven entró al taller. Tenía los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. «¿Es usted el alfarero que hace las vasijas diferentes?», preguntó con voz quebrada. «Sí», respondió Natán. «¿Puedo ayudarla en algo?» La mujer se acercó a una pequeña vasija que tenía una grieta profunda que la atravesaba como una cicatriz. La tomó entre sus manos y comenzó a llorar. Mi hijo murió hace una semana», murmuró. «Y yo me siento como esta vasija, completamente rota, inservible». Natán se acercó con cuidado. «Lo siento mucho por su pérdida, señora. Todos me dicen que con el tiempo sanaré, que volveré a ser la misma de antes. Pero yo sé que eso no es cierto. Esta grieta en mi corazón nunca se cerrará completamente». Ella siguió acariciando la vasija y las lágrimas cayeron sobre el barro cocido. «Pero esta vasija», continuó, «esta vasija me dice algo diferente. Me dice que puedo estar rota y aún así ser bella. Que las grietas no me hacen inútil, sino única». Natán sintió un nudo en la garganta. Las palabras del anciano resonaron en su mente. Un impacto transformador en los corazones de aquellos que están preparados para recibirlo. «Llévesela», dijo suavemente.
Es suya. No, yo no puedo. Por favor, esta vasija la estaba esperando. La mujer se fue con la vasija contra su pecho, y aunque todavía lloraba, había algo diferente en sus ojos, una especie de paz, de aceptación. Esa noche, Natán le contó a Miriam lo que había pasado. «¿Te das cuenta de lo que está sucediendo?», le dijo ella. «Tus vasijas no son solo vasijas, Natán. Son medicina para el alma». Las semanas siguientes trajeron más visitantes. Un hombre anciano, que había perdido la fe después de años de oración sin respuesta, se sintió atraído a una vasija que parecía estar inclinándose hacia la luz, como si estuviera buscando algo. Una joven madre agotada por las demandas de la maternidad encontró consuelo en una vasija con múltiples pequeñas aberturas, cada una permitiendo que la luz entrara desde diferentes ángulos. Cada persona que entraba al taller parecía encontrar exactamente la pieza que necesitaba, y cada pieza parecía hablar un idioma que solo esa persona podía entender. Pero con el reconocimiento llegaron también los problemas. Los otros alfareros del pueblo comenzaron a quejarse de que Natán estaba haciendo que sus obras parecieran mundanas en comparación. Los líderes religiosos locales murmuraban que había algo no kosher en vasijas que movían tanto las emociones de la gente. Una tarde, mientras Natán trabajaba en una pieza particularmente compleja, un grupo de hombres entró en su taller. Reconoció a varios, otros artesanos, algunos comerciantes, incluso su propio hermano Elías. «Natán», dijo Elías actuando como portavoz del grupo, «tenemos que hablar contigo». Natán detuvo su trabajo y se limpió las manos. «¿De qué quieren hablar?» «De esto», dijo Elías gesticulando hacia las vasijas que los rodeaban. «De estas cosas que estás haciendo. Están perturbando el orden del pueblo». «¿Perturbando el orden? No entiendo». Un comerciante robusto dio un paso adelante. «La gente ya no compra vasijas normales como antes. Vienen aquí buscando estas rarezas tuyas. Está arruinando nuestros negocios». Y además, añadió otro hombre que Natán reconoció como uno de los ancianos de la sinagoga, hay algo impío en objetos que afectan tanto a las personas. Las vasijas deberían servir para propósitos prácticos, no para lo que sea que estás haciendo aquí. Natán sintió una familiar opresión en el pecho, el mismo peso que había llevado durante años antes de conocer al anciano. Las voces del mundo, demandando conformidad, exigiendo que se adaptara a sus expectativas. «Hermano», dijo Elías más suavemente, «solo queremos que seas razonable. Puedes seguir haciendo estas piezas si quieres, pero también haz algunas normales. Vasijas que sirvan para algo útil». «Mis vasijas sí sirven para algo útil», respondió Natán, encontrando su voz. «Quizás no para llevar agua o aceite, pero sirven para sanar corazones rotos, para dar esperanza a los desesperanzados, para recordar a las personas que la belleza puede existir incluso en medio del quebrantamiento». Los hombres se miraron entre sí con expresiones de desaprobación. «Esas son palabras bonitas, Natán», dijo el comerciante, «pero las palabras no ponen comida en la mesa, ni la tuya ni las nuestras». «Mira», intervino otro hombre, «te estamos dando una oportunidad de hacer esto bien. Vuelve a la alfarería normal o tendremos que tomar medidas». «¿Qué tipo de medidas?», preguntó Natán, aunque ya temía la respuesta. «El tipo de medidas que protegen el bienestar de toda la comunidad», respondió el anciano de la sinagoga con un tono amenazante. Después de que se fueron, Natán se quedó solo en su taller, rodeado de sus creaciones. Se sintió como Daniel en el foso de los leones, o como los 3 jóvenes frente al horno de fuego. La presión para conformarse era aplastante, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. «¿Dónde estás, amigo?», murmuró hacia el techo. «Necesito tu sabiduría ahora más que nunca». Como si hubiera sido invocado por la oración, el anciano apareció en la entrada del taller.
Su presencia llenó el espacio con la misma paz que Natán recordaba de su primer encuentro. «Aquí estoy, hijo», dijo simplemente. «Vinieron a intimidarme», dijo Natán sin preámbulos. «Quieren que deje de hacer mis vasijas como las hago». «Ya veo». El anciano se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Natán. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé. Parte de mí quiere ceder, hacer las paces con ellos, volver a la vida tranquila de antes. Pero otra parte de mí sabe que si hago eso, estaré traicionando algo sagrado». «Cuéntame sobre esa segunda parte», dijo el anciano, sentándose en su lugar habitual. Natán reflexionó por un momento. «Cuando trabajo ahora, cuando permito que mis manos hagan lo que sienten que deben hacer, es como si fuera parte de algo más grande que yo. Es como si fuera un instrumento en una sinfonía que no puedo escuchar completamente, pero de la cual sé que soy una nota necesaria. ¿Y la primera parte? La que quiere ceder. Esa parte tiene miedo. Miedo al rechazo, a la soledad, a no poder proveer para mi familia. Miedo a estar equivocado sobre todo esto». Natán suspiró profundamente. «¿Cómo puedo estar seguro de que no soy solo un hombre testarudo que se niega a admitir que sus vasijas son simplemente defectuosas?» El anciano asintió con comprensión. «Esa duda es natural, hijo mío. De hecho, es necesaria. Sin ella podrías caer en el orgullo espiritual, que es tan destructivo como la conformidad ciega». Se levantó y caminó hacia una de las vasijas más recientes de Natán. «Pero déjame preguntarte algo. ¿Has visto los frutos? ¿Los frutos? Las vidas que han sido tocadas por tu trabajo. La mujer que perdió a su hijo y encontró consuelo. El hombre que recuperó su fe. La madre que descubrió belleza en su agotamiento. ¿Crees que eso es casualidad?» Natán consideró la pregunta. «No, no lo creo. Pero quizás estoy inflando la importancia de...» «Alto ahí», interrumpió el anciano gentilmente. «Ese es el susurro del enemigo, tratando de minimizar la obra de Dios a través de ti. Escúchame bien, Natán. Cuando Dios obra a través de un hombre, siempre hay oposición. Siempre. Porque lo que Dios hace desafía el orden establecido del mundo». El anciano regresó a su asiento y miró directamente a los ojos de Natán. ¿Recuerdas la historia de Moisés cuando le ordenó al faraón que dejara ir al pueblo de Israel? Por supuesto. ¿De qué hizo el faraón cuando vio las primeras señales del poder de Dios? Llamó a sus magos para que imitaran los milagros. Exacto. Y cuando no pudieron seguir imitando, ¿qué hizo? Endureció su corazón y se opuso más fieramente. Sí. Porque el poder verdadero de Dios siempre expone la falsedad del poder humano. Y eso hace que quienes se benefician del sistema existente se sientan amenazados. Natán comenzaba a entender. Entonces, ¿la oposición es una señal de que estoy en el camino correcto? No necesariamente, respondió el anciano con cuidado. La oposición puede venir por hacer lo correcto o por hacer lo incorrecto. Por eso es tan importante discernir la fuente de tu motivación. ¿Estás creando estas vasijas para glorificar a Dios o para glorificarte a ti mismo? ¿Para servir a otros o para ser diferente por el simple hecho de ser diferente? Natán reflexionó profundamente. Creo que es para glorificar a Dios. Cuando veo cómo mis vasijas traen paz a las personas, no siento orgullo por mí mismo. Siento gratitud hacia Él por permitirme ser parte de su obra. Esa es la respuesta correcta, dijo el anciano sonriendo. Y esa gratitud es la que te sostendrá en los tiempos difíciles que vienen. Tiempos difíciles, ¿qué quieres decir? El anciano se puso serio. Natán, lo que has comenzado aquí no es solo un cambio en tu estilo de alfarería, es una revolución espiritual en miniatura. Estás demostrando que la belleza puede existir en el quebrantamiento, que Dios puede usar lo que el mundo considera desecho. Eso es un mensaje poderoso y peligroso para quienes basan su autoridad en definir lo que es aceptable y lo que no.
Entonces, ¿qué debo hacer? Debes prepararte para el desierto, respondió el anciano gravemente, porque todo hijo de Dios debe pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero también debes recordar que es en el desierto donde Dios forma a sus siervos más poderosos. No entiendo qué significa eso en términos prácticos. El anciano se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el cielo nocturno. Significa que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Significa que tu fe va a ser probada de maneras que no puedes imaginar. Significa que vas a tener que elegir entre la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios. Y esa elección va a costar más de lo que piensas. Natán sintió un escalofrío de temor. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Nadie lo es, respondió el anciano, volviéndose hacia él. Por eso Dios no nos pide que seamos fuertes, nos pide que seamos obedientes. La fuerza la proporciona a Él. Se acercó nuevamente a Natán y tomó sus manos entre las suyas. Las manos del anciano eran sorprendentemente cálidas y firmes. Escúchame bien, hijo mío. En los días que vienen, cuando todo parezca perdido, cuando la presión por conformarte sea casi insoportable, quiero que recuerdes 3 cosas. Dime, primero, tu identidad no está en lo que produces, sino en quién eres en los ojos de Dios. Eres su hijo amado, independientemente de si haces una vasija más o no. Segundo, cada grieta en tus vasijas es un recordatorio de que Dios puede usar nuestras heridas para crear belleza. No es a pesar de tu quebrantamiento que Dios te usa, sino a través de Él. Tercero, nunca estás solo, incluso cuando no puedas verme, incluso cuando sientas que todos te han abandonado, el Espíritu Santo está contigo, trabajando a través de tus manos, hablando a través de tus creaciones. Las palabras se asentaron en el corazón de Natán como semillas en tierra preparada. ¿Me prometes que volverás cuando más te necesite? El anciano sonrió con una ternura infinita. No necesitas que te lo prometa, hijo. Simplemente créelo. Y una vez más, el anciano desapareció en la noche, dejando a Natán con más preguntas que respuestas, pero también con una paz profunda que no podía explicar. Los días siguientes fueron exactamente como el anciano había predicho. La presión sobre Natán aumentó gradualmente. Primero fueron las miradas de desaprobación en el mercado. Luego los comerciantes comenzaron a negarse a venderle materiales. Después, algunos de sus pocos clientes fieles dejaron de venir, intimidados por los comentarios negativos de sus vecinos. Miriam, que había comenzado a apoyar el trabajo de su esposo, empezó a vacilar cuando las consecuencias sociales se volvieron más evidentes. «Natán», le dijo una mañana mientras desayunaban, «quizás deberíamos considerar un compromiso». «¿Qué tipo de compromiso?» «Tal vez podrías hacer ambos tipos de vasijas, las tuyas especiales para quienes las quieran y algunas normales para el mercado general, solo para que podamos sobrevivir». Natán miró a su esposa y vio el miedo en sus ojos. No era un miedo egoísta, sino el miedo natural de una mujer que ve a su familia enfrentando el aislamiento social y la inestabilidad económica. «Miriam, ¿recuerdas cuando nos casamos y prometimos que seguiríamos a Dios sin importar las consecuencias?» «Sí, pero eso era cuando las consecuencias eran teóricas», respondió ella con honestidad. «Ahora son muy reales. Los niños de los vecinos ya no juegan con nuestros hijos. Las mujeres en el pozo me tratan con frialdad. Y ayer, el panadero me cobró el doble por el pan». Natán sintió el peso de la responsabilidad familiar presionando sobre sus hombros como una carga física. Era una cosa ser perseguido por sus propias convicciones. Era otra completamente diferente ver sufrir a su familia por ellas. «Dame un poco más de tiempo», le pidió. «Solo un poco más».
Esa misma tarde, mientras trabajaba solo en su taller, Natán escuchó voces airadas aproximándose. Miró por la ventana y vio una multitud de al menos 20 hombres dirigiéndose hacia su taller. Reconoció a la mayoría: artesanos locales, comerciantes, algunos líderes religiosos, y al frente de todos, su hermano Elías. Entraron como una tormenta, llenando el pequeño espacio con su presencia amenazante. «Natán», dijo Elías con voz firme, «te advertimos, pero no escuchaste. Ahora las cosas han llegado demasiado lejos». ¿Qué han llegado demasiado lejos? Un hombre alto que Natán reconoció como el jefe de los comerciantes locales dio un paso adelante. «Ayer, mi hija de 15 años vino a tu taller y pasó 3 horas contemplando una de tus creaciones. Cuando llegó a casa estaba diferente, perturbada, hablando sobre grietas que dejan entrar la luz y no sé qué otras tonterías místicas». «¿Y eso es malo?», preguntó Natán genuinamente confundido. «Por supuesto que es malo», exclamó el hombre. «Una niña de su edad debería estar pensando en casarse y tener hijos, no en filosofías extrañas sobre vasijas rotas». Otro hombre intervino. «Mi esposa también ha estado actuando raro desde que compró una de tus piezas. Dice que ya no puede usar vasijas normales porque le parecen vacías de alma. Está afectando toda la industria alfarera». El anciano de la sinagoga se adelantó y su voz llevaba el peso de la autoridad religiosa. «Natán, hijo de Abraham, has sido llamado ante nosotros para responder por tus acciones. Estas creaciones tuyas están perturbando la paz espiritual de nuestro pueblo. Están haciendo que la gente cuestione cosas que no deberían ser cuestionadas». «¿Cómo qué cosas?», preguntó Natán, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Están haciendo que la gente piense que Dios puede ser encontrado en lugares imperfectos, en cosas rotas, en formas no convencionales. Eso va contra nuestras enseñanzas tradicionales sobre la santidad y la perfección divina». Natán sintió una llama encenderse en su pecho. «¿Pero acaso no enseñan nuestras escrituras que Dios eligió a Jacob, el engañador, sobre Esaú el perfecto? Que eligió a David, un pastor, sobre Saúl, el rey ideal? Que usó a Rahab la prostituta en el linaje del Mesías?» El silencio que siguió fue tenso y peligroso. «Estás blasfemando», dijo finalmente el anciano religioso. «Estás comparando tus vasijas defectuosas con las obras sagradas de Dios». «No estoy comparándolas», respondió Natán, sintiendo una claridad que nunca había experimentado antes. «Estoy diciendo que el mismo Dios que usó personas imperfectas para cumplir sus propósitos puede usar vasijas imperfectas para tocar corazones humanos». «Suficiente», rugió Elías. «Hermano, esto se acabó. O dejas de hacer estas abominaciones inmediatamente, o tendremos que tomar medidas drásticas». «¿Qué tipo de medidas?», preguntó Natán, aunque ya temía la respuesta. «El tipo de medidas que protegen a toda la comunidad», respondió el comerciante principal. «Podemos hacer que ningún proveedor te venda materiales. Podemos hacer que ningún cliente entre a tu taller. Podemos hacer que tu familia sea excluida completamente de la vida social del pueblo». La amenaza quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Natán miró los rostros que lo rodeaban y vio una mezcla de enojo, miedo y determinación. No había malicia pura en la mayoría de ellos. Genuinamente creían que estaban protegiendo algo importante. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «No», respondió Elías. «Ya has tenido suficiente tiempo. Decide ahora. ¿Continuarás con esta herejía artística o volverás a ser un miembro productivo y normal de nuestra comunidad?» Natán cerró los ojos y en su mente vio el rostro del anciano. Escuchó sus palabras. «En el desierto donde Dios forma a sus siervos más poderosos». «No puedo», murmuró. «¿Qué dijiste?», preguntó Elías. Natán abrió los ojos y su voz se fortaleció. «Dije que no puedo. No puedo traicionar lo que sé que es verdadero solo para hacer la vida más fácil».
El silencio que siguió fue como la calma antes de una tormenta. Entonces, dijo el anciano religioso solemnemente, a partir de mañana eres un paria en esta comunidad. Que Dios tenga misericordia de tu alma obstinada. Uno por uno, los hombres salieron del taller, dejando a Natán solo entre sus creaciones. El último en irse fue Elías, quien se detuvo en la entrada. «Hermano», dijo con tristeza genuina, «todavía puedes cambiar de opinión. Solo tienes que venir a mi taller mañana y te enseñaré a hacer vasijas como Dios manda». «¿Y cómo manda Dios que se hagan las vasijas, Elías?». Su hermano lo miró con compasión condescendiente. «Perfectas, hermano. Útiles, normales, como han sido siempre». Y con eso se fue, dejando a Natán en un silencio que parecía vibrar con el peso de la decisión que acababa de tomar. Esa noche fue la más oscura de la vida de Natán. Miriam lloró en silencio a su lado en la cama, y él podía sentir el peso de su decisión presionando sobre toda la familia como una montaña invisible. «Hice lo correcto», susurró hacia el techo. No hubo respuesta audible, pero algo dentro de su corazón le susurró: «Espera y verás». Los días siguientes fueron exactamente tan difíciles como habían prometido. Los proveedores se negaron a venderle arcilla. Los clientes dejaron de venir. Los niños del vecindario dejaron de jugar con sus hijos. En el mercado, las conversaciones se detenían cuando él aparecía. Pero algo extraño comenzó a suceder. Personas de pueblos cercanos empezaron a llegar, habiendo escuchado rumores sobre el alfarero que hacía vasijas que hablaban al alma. Llegaban calladamente por la noche generalmente, para no ser vistos por los locales. Una anciana del pueblo vecino llegó una noche con su nieta, que había estado en una depresión profunda desde la muerte de sus padres. «He escuchado que usted hace vasijas especiales», dijo la anciana. «Mi nieta no ha hablado en 3 meses. Los médicos dicen que no hay nada físicamente malo con ella, pero su espíritu está roto». Natán miró a la niña, que tendría unos 12 años. Sus ojos estaban vacíos, como ventanas de una casa abandonada. «Déjela caminar por el taller», dijo Natán suavemente. «Permítele que encuentre la pieza que le hable». La niña deambuló silenciosamente entre las estanterías, tocando ocasionalmente una vasija aquí y allá. Finalmente, se detuvo frente a una pequeña vasija que Natán había hecho semanas atrás. Tenía la forma de un capullo, con grietas que parecían estar abriéndose hacia arriba, como si algo estuviera a punto de emerger. La niña tomó la vasija entre sus pequeñas manos y por primera vez en meses habló. «Está esperando convertirse en mariposa», susurró. La anciana se llevó las manos a la boca, sorprendida por las primeras palabras de su nieta en tanto tiempo. «Sí», dijo Natán suavemente acercándose a la niña. «Está esperando, pero primero tiene que estar lista para el cambio. Tiene que estar dispuesta a dejar de ser lo que era para convertirse en lo que está destinada a ser». La niña asintió como si entendiera perfectamente. «Como yo, como tú. ¿Puedo quedarme con ella? Para que me recuerde que las grietas son el lugar por donde sale la nueva vida». Natán miró a la anciana, quien asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Es tuya», dijo Natán. Esa noche, después de que se fueran, Natán se sentó en su taller y lloró. No de tristeza, sino de una alegría abrumadora. Estaba comenzando a entender lo que el anciano había querido decir sobre el impacto transformador en corazones preparados para recibirlo. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque la situación en su propio pueblo siguió siendo difícil, la reputación de Natán se extendió a través de la región. Llegaban personas de lugares lejanos, no turistas curiosos, sino personas con heridas profundas que habían escuchado que había un alfarero que entendía el lenguaje del quebrantamiento. Un día llegó un hombre joven que se veía próspero, pero que llevaba una tristeza profunda en los ojos. «Soy comerciante de Jerusalén», dijo. «He viajado 3 días para estar aquí». «¿Qué lo trae tan lejos?», preguntó Natán.
Mi hermano se quitó la vida hace 6 meses, respondió el hombre con voz quebrada. Era perfecto en todo, exitoso, respetado, admirado por todos, pero algo dentro de él estaba roto, y nadie lo vio, ni siquiera yo. El hombre miró a su alrededor al taller. He escuchado que usted hace vasijas que honran el quebrantamiento en lugar de esconderlo. Natán asintió y lo guió hacia una sección del taller donde tenía algunas de sus piezas más recientes. El hombre se detuvo frente a una vasija mediana que tenía una grieta profunda que la atravesaba completamente, pero que había sido rellenada con oro. ¿Qué es eso?, preguntó señalando el oro. Es una técnica que aprendí hace poco, explicó Natán. En lugar de tratar de esconder las grietas o repararlas para que no se noten, las relleno con oro. La idea es que la vasija se vuelve más hermosa después de haber sido quebrada que antes. El hombre tocó el oro con reverencia. ¿Está diciendo que el quebrantamiento puede ser hermoso? Estoy diciendo que el quebrantamiento puede ser el comienzo de algo aún más hermoso, respondió Natán, pero solo si permitimos que sea sanado de la manera correcta. Mi hermano, él nunca permitió que nadie viera sus grietas. Pensó que tenía que mantener la fachada de perfección. Y eso debe haber sido una carga terrible para él. El hombre comenzó a llorar. Si hubiera sabido, si hubiera tenido una manera de mostrarle que sus grietas no lo hacían menos valioso. Natán puso una mano gentil en el hombro del comerciante. Su hermano está en paz ahora, pero usted puede honrar su memoria permitiendo que otros vean que el quebrantamiento no es el final de la historia. ¿Cómo? Lleve esta vasija de vuelta a Jerusalén. Póngala en un lugar donde otros puedan verla. Y cuando le pregunten sobre ella, cuénteles la historia de su hermano y la historia de cómo las grietas pueden ser rellenadas con oro. El hombre se llevó la vasija, y Natán supo que el mensaje se extendería más allá de lo que él podía imaginar. Pero las pruebas no habían terminado. Una tarde, mientras trabajaba, llegó un grupo de soldados romanos al taller. Natán sintió el familiar nudo de miedo en el estómago. ¿Eres tú el que hace las vasijas extrañas?, preguntó el centurión a cargo. Soy un alfarero, sí. Hemos recibido reportes de que tus creaciones están causando disturbios entre la población local. Natán frunció el ceño. ¿Disturbios? No entiendo. Al parecer la gente está comenzando a cuestionar la autoridad establecida después de ver tus obras. Están hablando de encontrar a Dios en lugares imperfectos, de que lo quebrado puede ser hermoso. Ese tipo de pensamiento es peligroso para el orden público. Natán se dio cuenta de que había llegado el momento que más había temido, cuando su arte fuera visto no solo como una amenaza religiosa o comercial, sino como una amenaza política. Centurión, dijo cuidadosamente, mis vasijas no promueven la rebelión contra Roma, simplemente ofrecen consuelo a corazones heridos. El consuelo que no viene de fuentes autorizadas es tan peligroso como la rebelión abierta, respondió el soldado. Un esclavo que encuentra dignidad en su quebrantamiento puede decidir que ya no quiere ser esclavo. La observación era más profunda de lo que Natán había esperado de un soldado romano. De alguna manera, este hombre había entendido las implicaciones radicales de su trabajo mejor que muchos de sus propios paisanos. ¿Qué quieren de mí?, preguntó Natán. Queremos que dejes de hacer estos objetos subversivos y vuelvas a la alfarería normal, o tendremos que cerrar tu taller permanentemente. Esa noche, Natán se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. No era solo su sustento lo que estaba en juego, sino su libertad y posiblemente su vida. Los romanos no hacían amenazas vacías. Se sentó en su taller, rodeado de sus creaciones, y por primera vez en meses no supo qué hacer. La presión era abrumadora. Su familia, su comunidad y ahora el imperio romano, todos alineados contra él. Amigo, susurró hacia la oscuridad,
Si alguna vez necesité tu sabiduría, es ahora. Como si hubiera estado esperando la invitación, el anciano emergió de las sombras, pero esta vez se veía diferente, más luminoso de alguna manera, como si la luz viniera de dentro de él. «Aquí estoy, hijo mío», dijo con su voz familiar y reconfortante. «No sé qué hacer», dijo Natán honestamente. «Si continúo, podría perder todo. Mi familia, mi libertad, tal vez mi vida, pero si me detengo, si te detienes, perderás algo aún más precioso», terminó el anciano. «¿Qué cosa?» «Tu alma». Las palabras resonaron en el silencio del taller como campanas de bronce. «Natán», continuó el anciano, sentándose junto a él, «¿recuerdas la historia de los 3 jóvenes hebreos y el horno de fuego?» «Por supuesto». «¿De qué dijeron cuando Nabucodonosor los amenazó con la muerte si no se inclinaban ante su estatua?» Natán recitó las palabras familiares. «Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». ¿Y qué parte de esa respuesta es la más importante? Natán reflexionó. La segunda parte. Y si no, estaban dispuestos a obedecer a Dios, incluso si Él no los salvaba. Exactamente. La fe verdadera no se basa en resultados garantizados, sino en la confianza de que Dios es bueno sin importar lo que suceda. El anciano se levantó y caminó hacia una de las vasijas más hermosas que Natán había creado recientemente. Era una pieza compleja, con múltiples grietas que formaban patrones intrincados, todas rellenadas con oro. «¿Sabes por qué esta vasija es tan hermosa?», preguntó. «Por las grietas llenas de oro. No, es hermosa porque el alfarero que la creó no tuvo miedo del quebrantamiento. Permitió que las grietas fueran parte del diseño, no un accidente que había que esconder». El anciano regresó junto a Natán. «Hijo mío, has llegado al punto donde tu fe va a ser refinada en el fuego, y como esa vasija vas a ser más hermoso después de pasar por el horno que antes. Pero ¿y mi familia? ¿Qué pasa con ellos si elijo la obediencia a Dios sobre su seguridad?» «Esa es la pregunta más difícil de todas», admitió el anciano. «Y no te voy a mentir. El camino de la obediencia a veces requiere sacrificios que parecen imposibles de hacer. Pero también te voy a decir esto. Dios nunca abandona a los suyos. Puede que no los libre de la manera que esperan, pero siempre los sustenta de la manera que necesitan. ¿Dónde estás pidiendo que sacrifique a mi familia por mi arte? Te estoy pidiendo que confíes en que el mismo Dios que te llamó a este trabajo también cuidará de tu familia. Te estoy pidiendo que creas que su plan es más grande y mejor que el tuyo». Natán se quedó en silencio por un largo momento, luchando con la decisión más difícil de su vida. «Si elijo continuar, ¿qué pasará?» «No lo sé», respondió el anciano honestamente. «Los caminos de Dios son misteriosos. Pero sí sé esto, si permaneces fiel a tu llamado, tu historia se convertirá en una semilla que producirá fruto durante generaciones. Y si elijo detenerme, entonces vivirás una vida segura y cómoda, pero nunca sabrás lo que podría haber sido. Y el mundo será un poco menos hermoso porque una voz única se silenció por miedo». El anciano se acercó más y tomó las manos de Natán entre las suyas. «Pero cualquiera que sea tu decisión, hijo mío, Dios te ama. Eso nunca cambia». Natán cerró los ojos y sintió como si estuviera parado en la orilla de un río turbulento, sabiendo que tenía que cruzarlo, pero sin poder ver el otro lado. «¿Estarás conmigo sin importar lo que elija?», preguntó. «Siempre», respondió el anciano. «Pero recuerda, mi presencia será más evidente en el camino de la obediencia que en el camino del compromiso». Y una vez más, el anciano desapareció, dejando a Natán solo con la decisión más importante de su vida. La mañana siguiente, Natán se despertó con una claridad que no había sentido en días. Miró a Miriam,
que dormía a su lado, y sintió un amor profundo mezclado con una determinación férrea. Se levantó temprano y fue a su taller. Tomó un pedazo fresco de arcilla y se sentó en su torno. No tenía idea de lo que iba a crear, pero sabía que sería su respuesta a todas las presiones y amenazas. Sus manos comenzaron a moverse, y la arcilla empezó a tomar forma. Era diferente de todo lo que había hecho antes, más grande, más audaz, más intencionalmente imperfecto. Las grietas no eran accidentes, sino declaraciones. Los patrones asimétricos no eran errores, sino proclamaciones. Cuando terminó, horas más tarde, tenía frente a él la vasija más hermosa y radical que había creado jamás. Era una pieza que no podía ser malinterpretada. Era un grito de guerra pacífico, una declaración de que la belleza podía existir en el quebrantamiento, que Dios podía ser encontrado en los lugares que el mundo consideraba inadecuados. Esa tarde, cuando llegaron los soldados romanos para escuchar su respuesta, Natán estaba sentado junto a su nueva creación. «¿Y bien?», preguntó el centurión. «¿Cuál es tu decisión?». Natán se levantó lentamente y miró al soldado a los ojos. «Mi decisión es esta», dijo, señalando la vasija. «Continuaré creando lo que sé que debo crear. Si eso significa prisión, que así sea. Si significa muerte, que así sea. Pero no traicionaré lo que sé que es verdadero». El centurión miró la vasija con una expresión que Natán no pudo interpretar. Por un momento, algo pasó por sus ojos que parecía casi admiración. «Eres un tonto», dijo finalmente, «pero eres un tonto valiente». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la entrada. «Tienes 3 días para arreglar tus asuntos. Después de eso, vendremos por ti». Esa noche, Natán le contó a Miriam lo que había sucedido. Esperaba lágrimas, reproches, súplicas para que cambiara de opinión. En cambio, su esposa se quedó en silencio por un largo momento. «¿Recuerdas?», dijo finalmente, «nuestra noche de bodas, cuando prometimos seguir a Dios juntos sin importar a dónde nos llevara». Natán asintió, sorprendido por la calma en su voz. «Bueno, creo que ha llegado el momento de descubrir si realmente lo decíamos en serio». Esa noche, durmieron abrazados, sabiendo que podría ser una de las últimas noches juntos en mucho tiempo. Los 3 días pasaron como un sueño extraño. Natán continuó trabajando, creando piezas con una urgencia que no había sentido antes, como si supiera que cada vasija podría ser la última. Los visitantes siguieron llegando, algunos para comprar, otros simplemente para contemplar. Una joven madre llegó con su bebé enfermo. «He escuchado que sus vasijas tienen poderes curativos», dijo esperanzadamente. «No», respondió Natán gentilmente, «mis vasijas no curan cuerpos, pero a veces ayudan a sanar corazones, y un corazón sanado es más fuerte para enfrentar cualquier tormenta». Le mostró una pequeña vasija con grietas que formaban un patrón como de alas. Esta le recordará que incluso en las situaciones más difíciles hay esperanza de elevarse por encima de las circunstancias. La mujer tomó la vasija, y aunque su bebé no se curó milagrosamente, algo en su postura cambió. Se irguió un poco más, como si hubiera recordado una fuerza que había olvidado que tenía. El tercer día, poco antes de que llegaran los soldados, apareció el anciano una última vez. Pero ahora Natán pudo ver claramente que no era realmente un anciano. Su apariencia cambiaba constantemente como si fuera luz tomando forma humana. «Ha llegado la hora», dijo simplemente. «Lo sé», respondió Natán. «¿Vienes a despedirte?» «Vengo a darte un regalo», dijo el ser luminoso. Se acercó al torno de Natán y puso sus manos sobre él. Inmediatamente el torno comenzó a brillar con una luz dorada suave. «A partir de ahora», dijo, «cada persona que trabaje en este torno llevará consigo una parte de tu visión. El don que Dios te ha dado no morirá contigo, sino que se multiplicará. Pero ¿quién trabajará aquí después de que me vayan? Eso déjaselo a Dios».
respondió el anciano con una sonrisa. Él ya ha preparado el camino. El sonido de botas militares se acercaba. El anciano tomó las manos de Natán una última vez. «Recuerda», dijo, «no importa lo que pase en los próximos meses o años, tu trabajo aquí ya ha cambiado el mundo. Las semillas han sido plantadas y algún día crecerán hasta convertirse en un bosque. ¿Te volveré a ver?» «Siempre me verás», respondió el anciano, «en cada grieta que deja entrar la luz, en cada corazón roto que encuentra esperanza, en cada alma que descubre que puede ser hermosa a pesar de sus imperfecciones». Los soldados entraron al taller. Natán se volvió hacia ellos con una paz que los desconcertó. «Estoy listo», dijo. Lo que siguió fueron 6 meses en la prisión romana de Jerusalén. Natán esperaba que fuera un tiempo de tormento y desesperación, pero en cambio se convirtió en un período de crecimiento espiritual extraordinario. En su celda pequeña y oscura, creó vasijas miniatura con trozos de arcilla que encontraba o que otros prisioneros le traían secretamente. Sus compañeros de prisión, hombres endurecidos por años de sufrimiento, se encontraron inexplicablemente atraídos a estas pequeñas creaciones. Un asesino que no había llorado en 20 años se quebró ante una vasija del tamaño de una nuez que tenía una grieta en forma de corazón. Un ladrón encontró esperanza en una pieza que parecía estar alcanzando hacia la luz que se filtraba por la ventana de la celda. «¿Cómo lo haces?», le preguntó un día Marcus, un soldado romano que había sido encarcelado por insubordinación. «¿Cómo haces que el barro parezca vivo?» «Yo no hago nada especial», respondió Natán honestamente. «Solo permito que mis manos sigan lo que mi corazón siente, y mi corazón ha aprendido a ver la belleza en lugares donde otros ven solo fealdad. ¿Podrías enseñarme?». Esa fue la primera vez que Natán se dio cuenta de que su don podía ser compartido. Comenzó a enseñar a Marcus los conceptos básicos de la alfarería, pero más importante, comenzó a enseñarle a ver con ojos diferentes. «El secreto», le explicó mientras sus manos guiaban las de Marcus sobre un pequeño pedazo de arcilla, «no está en hacer que la vasija sea perfecta, está en permitir que sea auténtica». ¿Cuál es la diferencia? Una vasija perfecta trata de esconder cualquier evidencia de que fue hecha por manos humanas. Una vasija auténtica celebra esa evidencia. Las huellas dactilares, las pequeñas irregularidades, incluso las grietas accidentales, todas cuentan la historia de su creación. Marcus trabajó en silencio por un momento y luego preguntó, «¿Estás hablando solo de vasijas?». Natán sonrió. «¿Tú qué crees?». Durante esos meses en prisión, Natán enseñó a una docena de hombres no solo las técnicas de la alfarería, sino una nueva manera de ver el mundo. Cuando fueron liberados, se llevaron consigo algo más valioso que una habilidad artesanal. Se llevaron una filosofía de vida que honraba el quebrantamiento como el primer paso hacia la auténtica belleza. Finalmente, llegó el día de su propia liberación. Un nuevo centurión había tomado el mando de la prisión y había decidido que un alfarero no era una amenaza suficiente para el imperio como para mantenerlo encarcelado indefinidamente. Cuando Natán regresó a su pueblo, encontró que había cambiado dramáticamente. Su taller había sido cuidado por Miriam y sus hijos, pero más sorprendente aún, había otros talleres de alfarería que habían adoptado su estilo. Jóvenes artesanos que habían sido influenciados por sus obras estaban creando sus propias interpretaciones de vasijas con alma. Su hermano Elías lo esperaba en la puerta del taller. «Hermano», dijo con una mezcla de respeto y confusión, «algo ha pasado mientras estabas fuera». «¿Qué cosa?». «Las vasijas como las que tú haces se han vuelto muy populares. No solo aquí, sino en toda la región. Los comerciantes vienen desde lugares lejanos específicamente para comprarlas».
Natán entró a su taller y se quedó asombrado. No solo estaban todas sus piezas originales, sino que había docenas de nuevas creaciones hechas por otros artesanos en su estilo. Cada una era única, pero todas llevaban la misma filosofía. La belleza podía existir en la imperfección. ¿Quién hizo estas?, preguntó. Algunos de tus antiguos visitantes, explicó Miriam. Después de que te llevaron, comenzaron a venir con sus propias creaciones. Dijeron que habían aprendido tanto contemplando tus vasijas, que habían comenzado a crear las suyas propias. Y, añadió Elías con cierta vergüenza, yo también he estado experimentando con tu estilo. Natán miró a su hermano con sorpresa. ¿De verdad? Elías lo llevó a un rincón del taller donde había varias vasijas que claramente llevaban su mano, pero que incorporaban elementos del estilo de Natán. Eran híbridos fascinantes, técnicamente perfectas, pero emocionalmente vulnerables. No me resultó fácil al principio, admitió Elías. Toda mi vida había tratado de hacer que mis vasijas fueran impecables, pero después de ver lo que tus defectos hacían en los corazones de las personas, comencé a preguntarme si perfección y belleza eran la misma cosa. ¿Y qué descubriste? Descubrí que había estado creando vasijas para ser admiradas, pero tú estabas creando vasijas para ser amadas. Y hay una diferencia enorme. Esa noche, Natán se sentó en su taller restaurado, rodeado de evidencias de que su visión había tomado raíces y estaba creciendo más allá de lo que había imaginado. Pero más que el éxito comercial o el reconocimiento artístico, lo que más lo conmovía era saber que había ayudado a otros a ver el mundo con ojos diferentes. Un joven apareció en la entrada del taller. Natán no lo reconoció, pero había algo familiar en su postura. ¿Maestro Natán?, preguntó tímidamente. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es David. Era soldado romano. Estuve en la prisión donde usted enseñó a Marcus. Natán sonrió. David, Marcus me habló de ti. Dijo que tenías manos talentosas. He estado practicando desde que salí de la prisión. Y he estado pensando en lo que usted enseñó sobre la autenticidad versus la perfección. El joven se acercó más. Maestro, he venido a pedirle si puedo quedarme aquí y aprender más. No solo sobre alfarería, sino sobre esa manera de ver la vida que usted enseña. Natán se dio cuenta de que había llegado un momento crucial. Su obra ya no se trataba solo de crear vasijas diferentes. Se trataba de formar una nueva generación de artesanos que llevarían adelante una filosofía de vida transformadora. Por supuesto, dijo, pero debes entender que lo que aprenderás aquí cambiará no solo cómo trabajas, sino cómo vives. Eso espero, respondió David con determinación. Los años siguientes fueron los más fructíferos de la vida de Natán. Su taller se convirtió en una escuela informal donde jóvenes artesanos venían no solo a aprender técnicas de alfarería, sino a desarrollar una nueva forma de entender la belleza, el arte y la vida espiritual. Cada estudiante traía su propia perspectiva y contribuía al desarrollo de lo que comenzó a ser conocido como la Escuela del Quebrantamiento Hermoso. Algunos se especializaron en vasijas que celebraban las grietas, otros en formas que desafiaban las nociones tradicionales de simetría, otros en texturas que revelaban la mano humana detrás de la obra. Pero todos compartían la filosofía central que Natán había aprendido del anciano misterioso, que Dios podía usar lo imperfecto para crear belleza, que el quebrantamiento podía ser el comienzo de algo aún más hermoso y que la autenticidad era más valiosa que la perfección. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de nuevos estudiantes, Natán se dio cuenta de que ya no era un joven. Sus cabellos estaban grises, sus manos marcadas por décadas de trabajo con arcilla, pero su corazón se sentía más joven que nunca,
lleno de gratitud por haber vivido para ver su visión multiplicarse y extenderse. «Maestro», preguntó una de sus estudiantes, una joven llamada Rebeca, ¿alguna vez se arrepiente de haber elegido el camino difícil, de no haberse conformado con hacer vasijas normales? Natán reflexionó por un momento, mirando alrededor del taller lleno de jóvenes artistas creando obras que habrían sido impensables cuando él empezó. «Rebeca», dijo finalmente, «cuando era joven pensaba que tenía que elegir entre la seguridad y el propósito. Ahora entiendo que no era realmente una elección. El propósito verdadero siempre requiere riesgo, porque significa vivir según un plan más grande que nuestros propios miedos». «Pero usted perdió tanto», insistió la joven. «Los años en prisión, el rechazo de su comunidad, la incertidumbre económica». «Sí», asintió Natán, «perdí muchas cosas, pero gané algo más valioso, la certeza de que mi vida significó algo, que dejé el mundo un poco más hermoso de como lo encontré». Se acercó a una de las vasijas que Rebeca estaba creando. Era una pieza hermosa e intrincada, con patrones de grietas que parecían mapear constelaciones. «Y además», añadió con una sonrisa, «mira lo que se ha multiplicado. Cada uno de ustedes llevará esta visión a lugares que yo nunca podré alcanzar. Sus estudiantes la llevarán aún más lejos. El impacto verdadero de una vida no se mide en lo que uno logra personalmente, sino en lo que se multiplica a través de otros». Esa noche, después de que los estudiantes se fueran, Natán se quedó solo en su taller, tomó un pedazo de arcilla fresca y se sentó en el mismo torno donde todo había comenzado décadas atrás. Sus manos, ahora expertas pero aún guiadas por algo más grande que él, comenzaron a moldear. Lo que emergió fue diferente de todo lo que había creado antes. Era una vasija simple, casi austera, con una sola grieta que la atravesaba desde la base hasta el borde. Pero la grieta estaba llena no de oro, sino de una sustancia que parecía capturar y reflejar la luz de manera extraordinaria. Cuando terminó, sostuvo la vasija contra la lámpara de aceite y observó cómo la luz se transformaba al pasar por la grieta. No era solo hermoso, era trascendente. «Una última lección», murmuró para sí mismo, «la más importante». Al día siguiente, reunió a todos sus estudiantes alrededor de esta nueva creación. «Esta vasija», les explicó, «representa algo que he tardado toda una vida en entender completamente. Durante años hemos estado llenando grietas con oro, celebrando el quebrantamiento como algo hermoso, pero hay algo aún más profundo». Encendió una lámpara y la puso cerca de la vasija. La grieta se iluminó con una luz que parecía venir de otro mundo. «La grieta no es solo hermosa en sí misma», continuó. «Es hermosa porque permite que la luz pase a través de ella. Somos más útiles para Dios no a pesar de nuestro quebrantamiento, sino porque nuestro quebrantamiento nos convierte en conductos para su luz». Los estudiantes contemplaron la vasija en silencio, absorbiendo la profundidad de la enseñanza. «Maestro», preguntó David, ahora ya un artesano experimentado, «¿cómo lograste que la grieta brillara así?» Natán sonrió misteriosamente. «No fui yo quien lo logró. Fue un regalo de aquel que me enseñó que las grietas dejan entrar la luz». Los años finales de Natán fueron tranquilos pero plenos. Su escuela había producido docenas de artesanos que llevaron su filosofía a lo largo y ancho del mundo conocido. Las vasijas con alma se habían convertido en símbolos reconocidos de esperanza y sanidad en lugares tan distantes como Roma, Alejandría y Babilonia. Pero más importante que la fama o el reconocimiento era la transformación que había ocurrido en su propio corazón. El hombre que una vez había luchado contra sus propias imperfecciones, ahora las abrazaba como regalos. El alfarero que había temido el juicio de los demás, ahora vivía en la libertad de saber que su valor no dependía de la aprobación humana. Una tarde de primavera,
Mientras trabajaba en lo que sería su última vasija, Natán sintió una presencia familiar en el taller. Levantó la mirada y allí estaba el anciano, tan luminoso y pacífico como la primera vez que lo había visto. «Amigo», dijo Natán con alegría genuina, «has vuelto». «Nunca me fui», respondió el anciano. «Solo esperaba el momento correcto para hacer visible mi presencia nuevamente». «¿Has venido a llevarte mi obra?». El anciano rió con ternura. «Tu obra ya no me pertenece solo a mí, Natán. Ahora pertenece al mundo. Has hecho exactamente lo que esperaba que hicieras». «¿Y qué era eso?». «Demostraste que Dios puede tomar un corazón roto y convertirlo en una fuente de sanidad para otros. Mostraste que la obediencia, aunque sea costosa, siempre produce fruto que perdura más que una vida. Y enseñaste a una generación que la autenticidad es más valiosa que la perfección». El anciano se acercó al torno donde Natán había estado trabajando. La vasija final era su obra maestra, una pieza que incorporaba todo lo que había aprendido a lo largo de décadas. Era quebrada y hermosa, imperfecta y trascendente, humana y divina. «Esta», dijo el anciano, «será recordada durante 1000 años como símbolo de lo que significa permitir que Dios obre a través de nuestro quebrantamiento. ¿De verdad crees que mi trabajo sobrevivirá tanto tiempo?». «Natán», dijo el anciano con seriedad, «no tienes idea del impacto que tu obediencia ha tenido en la historia. Habrá artistas dentro de 1000 años que encontrarán a Dios a través del quebrantamiento hermoso sin saber jamás que tú fuiste el primero en mostrar ese camino. Habrá corazones rotos que encontrarán sanidad contemplando grietas llenas de luz sin conocer tu nombre. Eso es todo lo que he querido», murmuró Natán, «que la luz pase a través de mí hacia otros. Y así ha sido, y así será». El anciano puso su mano sobre la frente de Natán y una paz indescriptible llenó su corazón. «Tu trabajo en esta tierra está completo, hijo mío, pero tu legado apenas está comenzando». Natán cerró los ojos y sintió como si flotara en un océano de luz dorada. Cuando los abrió nuevamente, estaba de pie en un taller infinito, rodeado de vasijas más hermosas de lo que jamás había imaginado. Todas tenían grietas, todas eran imperfectas según los estándares humanos, pero todas irradiaban una luz que venía del mismo corazón del universo. «Bienvenido a casa», dijo una voz que reconoció como la del alfarero maestro. «Aquí tus manos seguirán creando belleza por la eternidad. Pero primero, ven a ver lo que tu obediencia ha sembrado en la tierra que dejaste atrás». Lo que Natán vio lo llenó de una alegría tan grande que pensó que su corazón se rompería de gratitud. Su taller había crecido hasta convertirse en una universidad de arte sagrado. Sus estudiantes habían entrenado a miles más. La filosofía del quebrantamiento hermoso se había extendido hasta convertirse en un movimiento que transformaba no solo el arte, sino la manera en que las personas entendían el sufrimiento, la imperfección y la esperanza. En ciudades distantes, hospitales exhibían vasijas agrietadas para recordar a los pacientes que podían ser hermosos incluso en su dolor. En templos y sinagogas, las obras inspiradas por su visión enseñaban a los fieles que Dios podía ser encontrado en la vulnerabilidad tanto como en la fuerza. En hogares comunes, las familias contemplaban grietas llenas de oro y aprendían a honrar sus propias heridas como lugares donde la luz divina podía entrar. Pero lo que más conmovió a Natán fueron las historias individuales. El soldado romano que había aprendido alfarería en prisión y ahora enseñaba a niños huérfanos. La mujer que había perdido a su hijo y que ahora consolaba a otras madres dolientes. La joven que había estado deprimida y que ahora creaba arte que sanaba corazones rotos. ¿Ves ahora?, preguntó la voz divina. Un acto de obediencia, por pequeño que parezca, crea ondas que se extienden a través del tiempo y el espacio de maneras que la mente humana no puede comprender.
Pero yo era solo un alfarero confundido, murmuró Natán. Eras exactamente lo que necesitaba para cumplir este propósito. Tu confusión te hizo humilde, tu quebrantamiento te hizo compasivo, tu obediencia te hizo útil, y juntos estos elementos crearon algo hermoso que durará para siempre. El legado continúa. 1000 años después, en una pequeña aldea no muy diferente de donde Natán había vivido, un joven alfarero llamado Samuel luchaba con las mismas preguntas que habían atormentado a su predecesor espiritual. Sus vasijas salían imperfectas y la gente del pueblo se burlaba de su trabajo. Una tarde, mientras contemplaba sus fracasos, un anciano desconocido entró a su taller. «Shalom, alfarero», dijo con una voz familiar aunque Samuel nunca lo había escuchado antes. «He venido desde muy lejos para ver tu trabajo. Disculpe, señor, pero creo que se ha equivocado. Aquí no hay nada que valga la pena ver». El anciano sonrió y sus ojos brillaron como estrellas. «No, permíteme juzgar eso por mí mismo». Y así la historia continuó, repitiéndose y renovándose generación tras generación, como ondas eternas en el océano del tiempo. Epílogo y bendición final. ¿No podré yo hacer de vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías 18:6. Y así, amado oyente, llegamos al final de esta historia que nunca realmente termina. Como las grietas en las vasijas de Natán, esta narración ha dejado espacios por donde la luz puede entrar en tu propia vida. Quizás tú también te sientes como una vasija agrietada, imperfecta, rechazada por el mundo. Quizás luchas con dones que otros no entienden, con una visión que parece demasiado extraña para ser aceptada, con un llamado que requiere sacrificios que temes no poder hacer. Si es así, recuerda las palabras del anciano misterioso. Las grietas dejan entrar la luz. Tu quebrantamiento no es un accidente, es el lugar exacto donde Dios quiere obrar a través de ti. Tus imperfecciones no son defectos que debes esconder, son aberturas por donde la luz divina puede fluir hacia un mundo que necesita desesperadamente esa luz. Como Natán aprendió, el camino de la obediencia a Dios raramente es fácil, pero siempre es fructífero. Las semillas que plantas con lágrimas, otros las cosecharán con gozo. Los riesgos que tomas por amor a la verdad se convertirán en puentes para que otros encuentren su propio camino hacia la luz. Y ahora, mientras nos separamos en el fuego de este momento sagrado, lleva contigo esta promesa, el mismo Dios que moldeó el corazón de Natán, que transformó sus imperfecciones en instrumentos de sanidad, que multiplicó su obediencia en bendiciones para miles, ese mismo Dios está obrando en tu vida en este mismo instante. No temas a las grietas, no escondas tus vulnerabilidades, no busques una perfección que no existe en este lado del cielo. En cambio, ofrece tus imperfecciones como vasijas disponibles para que Dios las llene con su luz. Que la paz del alfarero maestro llene tu corazón como agua fresca en vasija sedienta. Que sus manos sabias continúen moldeándote con ternura infinita. Y que tu vida, con todas sus grietas hermosas, se convierta en un conducto por donde la luz del cielo toque la tierra. Que así sea. Amén. Shalom, hermano caminante. Que vayas en paz y que regreses cuando tu alma necesite recordar que las grietas dejan entrar la luz. Fin. Esta historia vivirá en el corazón de quien sepa escuchar, crecerá en el alma de quien sepa creer y se multiplicará en las manos de quien sepa obedecer. Que la luz entre por todas las grietas, que la belleza nazca del quebrantamiento, que el amor de Dios sea conocido a través de vasijas imperfectas como tú y como yo. Bendito sea por los siglos de los siglos.